Y a ver, vamos a trabajar, muchachos, ya de una vez con el ADC. Ya sabiendo el ADC ya podemos hacer más aplicaciones, ¿no? Digamos aplicaciones un poco más reales. Entonces, cuando hablamos de un ADC, estamos hablando de un dispositivo que está en la capacidad de digitalizar señal analógica. Normalmente toda la información física que tenemos es analógica. Entonces, a través de un microcontrolador, yo no puedo procesar esa señal de forma directa porque es analógica. Y este dispositivo, al ser digital, solamente entiende unos y ceros. Entonces, ¿cómo voy a lograr ingresar esa señal analógica al microcontrolador? A través de un conversor análogo digital, en este caso el ADC. Entonces, este ADC va a convertir señales físicas a valores digitales, ¿no? A valores digitales. El ADC, muchachos, en la actualidad, independientemente del microcontrolador, es muy usado, es muy importante y es lo que se está viendo en distintas tecnologías, no solamente en los microcontroladores. Nosotros tenemos una señal analógica que puede ser cualquier magnitud. Entonces, esta señal yo la puedo procesar. Quizás ustedes han procesado esta señal usando OPANes, ¿no? Entonces, con OPAN ustedes pueden procesar la señal, pueden hacer filtros, pueden recortarla, pueden amplificarla, pueden tratar la señal dependiendo de la aplicación que quieran realizar. Incluso pueden hacer un PID usando OPANes, porque el OPAN tiene opción para ser derivadas integrales. Entonces, incluso pueden hacer control usando electrónica analógica. La velocidad va a ser una velocidad muy alta. Entonces, una gran ventaja de trabajar en el mundo analógico es que las velocidades son altas. Procesas la señal de manera directa. Sin embargo, todo lo analógico ya se está descartando y se está pasando a lo digital, ¿no? A lo digital. ¿Cuál es la ventaja de tener un sistema digital? Esto yo lo puedo tener en una computadora y simplemente lo puedo reprogramar. Entonces, si yo estoy diseñando filtros usando MATLAB, por ejemplo, y veo que no ha sido adecuado la cantidad de coeficientes, a nivel de codificación, aumento los coeficientes y vuelvo a correr mi programa. En cambio, en un procesamiento analógico, tú lo haces todo eso con OPANes. Imagínate que te has equivocado en algo, tendrías que agregar más electrónica a tu protobar. Y si fuera una tarjeta ya hecha, tendrías que rediseñar la tarjeta y volver a mandarla a hacer. Entonces, obviamente, eso no tendría mucha lógica en el tema analógico, ¿no? Quiero almacenar información. Si quiero almacenar señales analógicas, se sigue todo un proceso bien tedioso. En cambio, en el tema digital, existen tecnologías de almacenamiento muy rápidas y de mucha capacidad. Entonces, el tema de almacenamiento también me conviene bastante en el tema digital. Si yo quiero buscar información pasada, quiero reproducir información pasada, todo está almacenado, ¿no? Entonces, en el tema digital hay una gran ventaja respecto a eso. Entonces, muchachos, si bien es cierto, en el tema analógico puedo tener información más rápida, procesamiento más rápido porque es directo, el resto de ventajas hace que uno opte por el tema digital. Y hablando de velocidades, pues cada vez se desarrollan procesadores más veloces que hacen que esta velocidad pues sea despreciable. Y con eso logramos, digamos, un paquete completo respecto al tema digital. Y para esto existen infinidad de tecnologías, ¿no? O sea, pueden encontrar los conversores análogos digitales en controladores o simplemente en chips, y ustedes ya lo acondicionan a cualquier controlador que quieran trabajar. Entonces, si yo quiero convertir una señal de analógico a digital, pues hay procesos, ¿no? Todo un proceso que hay que seguir. Lo primero es que tengo mi señal analógica, luego la muestreo, para eso hay que utilizar técnicas o seguir ciertas reglas. Una vez que está muestreada la señal, la cuantifico y finalmente la codifico. La codificación puede realizarse a cualquier valor de codificación, existen infinidad de codificaciones, pero nosotros, la manera más sencilla es codificarlas a unos y ceros. Es la manera más sencilla de trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es muestrear la señal, muchachos. Vamos a muestrear la señal. Ya vamos a mostrar la señal. Entonces, el muestreo básicamente es
como su propio nombre lo indica, tomar muestras cada cierto tiempo de la señal. Entonces, esto que está ahí en negro es la señal analógica, y lo que vamos a hacer es, cada intervalo de tiempo vamos a tomar una muestra de la señal. Lo estamos muestreando, ¿no? Cada intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, este está en MATLAB, yo puedo tener acá la señal analógica y la muestreo, ¿no? Cada punto es una muestra. Ahora, ¿cuál es ese tiempo que tengo que escoger para mostrar la señal? Para eso pues tenemos que cumplir ciertos requisitos, y en este caso el teorema del muestreo, ¿no? Que nos indica que la frecuencia de muestreo tiene que ser 2 veces la frecuencia de operación, como mínimo. En procesamiento de audio, por ejemplo, se recomienda que sea 10 veces más. Entonces, como mínimo, tendría que ser la frecuencia de muestreo el doble, ya, de la frecuencia de operación de la señal. Justamente eso para evitar el traslape de señales y para que se pueda reconstruir la señal, ¿no? Y eso es fácil de mostrar, ¿no? Por esto le sacas una FGT y vas a tener las frecuencias de trabajo. Si tú antes, nuevamente es el mismo proceso, pero muestreando sin cumplir esta condición, te das cuenta que va a haber señales traslapadas. Y cuando quieras recuperar la señal, no vas a recuperar la señal completa, no vas a perder información. Una vez que muestreamos, ahora lo que vamos a hacer es cuantificar. No vamos a cuantificar. El muestreo, muchachos, solamente analiza el eje X. Cada cierto tiempo tomo una muestra. Cada cierto tiempo tomo una muestra. Cuando cuantifico, lo que voy a hacer es, a esa muestra que he tomado, le voy a asignar un valor. Le voy a colocar un valor, ¿no? Vamos a cuantificar. Entonces, para cuantificar, pues voy a asumir un intervalo o una escala que va a depender de nosotros. En este caso, como estamos en digitales, pues lo podemos codificar a través de, empezando de 0 e incrementándose de 1 en 1. Podría cuantificar con incrementos de 0,5 en 0,5, también se puede hacer. Sin embargo, si queremos estandarizar eso para que cualquier persona podría procesar la señal, lo estándar es trabajar con entero, ¿no? Empezamos en 0 y vamos incrementando de 1 en 1. Entonces al final pues vamos a tener este tipo de señal, ¿no? Miren, aquí por ejemplo hemos cuantificado la señal, y a esta señal la hemos cuantificado con 2 bits. Al cuantificarla con 2 bits yo puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Todas las posibles combinaciones que existen. Entonces, miren esta señal, muchachos. Cuando tengo esta señal, a ver, empezamos por esta señal, ¿no? Esta señal sería la 1, 0. Va a depender bastante de dónde estamos muestreando. Si muestreamos nuevamente acá, esta señal va a ser 1, 1. Para que vuelva a ser 1, 0, tengo que estar nuevamente acá, miren, es acá, acá y acá. Entonces, esta señal va a ser 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 0, 1. Si yo la reconstruyo, esta señal va a ser 1, 0, luego va a ser 1, 1, luego 1, 0, luego 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿no? Entonces, si estos puntos, ustedes lo grafican en MATLAB, ¿qué van a tener? Van a tener esto, una unión de puntos. Van a tener eso. Y si esto ustedes lo quieren asemejar a la señal original, pues se van a dar cuenta que no se parece al 100%, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar la reconstrucción de la señal, lo que voy a hacer es incrementar los niveles de cuantificación. Ya no lo voy a hacer con 2 bits, sino 3 bits. Al hacerlo con 3 bits, muchachos, voy a tener más subdivisiones. Entonces ya no solamente tendría estas divisiones, sino
Si no, tendría aquí otra división más, otra división más, otra división más, otra división más. Entonces tendríamos así y así. Igual, no se parece al 100% a la señal, pero ya se va asemejando cada vez más. Entonces, si yo quiero asemejarme más a la señal, tengo que incrementar los niveles de cuantificación. Entonces, ahí podemos notar cómo es que la señal va mejorando con los niveles de cuantificación. Miren, una cuantificación pobre y esta una mejor cuantificación. Se va a acercar más a la señal original. Esa diferencia es este punto, ¿no? Digamos que el punto real, la señal original es esta. Entonces, cuando cuantifico, yo quizás voy a tener esto, ¿no? Entonces, estos dos valores no son iguales, hay una diferencia, ¿no?, de magnitud. A esa diferencia de magnitud nosotros le llamamos error de cuantificación. Entonces, miren, noten, cuando el nivel de cuantificación es pobre, el error de cuantificación es regular, en magnitud. Cuando vamos mejorando los niveles de cuantificación, el error de cuantificación disminuye, hasta que aquí está muy cercano al cero. Siempre va a existir error de cuantificación, siempre. Si yo quisiera asemejar a una señal analógica, tendría que tener infinitos puntos, ¿no? Y obviamente en digitales pues no me conviene eso. Finalmente, muchachos, la codificación es asignarle un código a esos valores cuantificados. Cuando yo cuantifico, yo le puedo dar cualquier valor. La codificación justamente trata de usar señales estándar, ¿no?, valores estándar. Y en este caso, la codificación va a ser usando unos y ceros, ¿no? El mismo ejemplo que vimos en cuantificación, digamos que ya nos adelantamos codificándolo a unos y ceros, pero tranquilamente acá le pude haber puesto otro valor, ¿no? Entonces aquí ya estamos cuantificando y también estamos codificando porque le estoy colocando valores, en este caso un código binario. Entonces, a ver, para repasar esta parte, muchachos, miren, aquí por ejemplo se está cuantificando con un solo bit, 0 y 1, y esta sería tu señal, ¿no?, porque no puedes diferenciar más. Si lo cuantificas a 2 bits, ya va mejorando la señal. A 3 bits ya tienes una mejor señal. Sin embargo, esta diferencia es tu error de cuantificación, ¿no? Dijimos que a mejor cantidad de bits para la cuantificación mejora o disminuye el error de cuantificación. Ahora, entonces, ¿qué cosa me conviene para una mejor representación de la señal? Tener más cantidad de bits. Más cantidad de bits. Y aquí es donde viene el tema del microcontrolador que estamos trabajando. Ya, el microcontrolador que estamos trabajando. Ya, a ver, muchachos. Nosotros en el microcontrolador tenemos canales analógicos que van desde el AM0, AM1 hasta el AM12. Eso significa que tenemos 13 bits, tenemos 13 canales analógicos. Es decir, podemos adquirir hasta 13 señales analógicas en este microcontrolador. Y están separadas entre el puerto A, puerto B y 2 del puerto E, ¿no? Puerto A, B y E. Claro, 3 puertos en total. Ahora, estos niveles de cuantificación, al final lo que este ADC está predispuesto a leer es voltaje. Lo que va a leer el ADC en este caso, para este caso, es voltaje. Entonces, yo lo que voy a tener, muchachos, es estar en la capacidad de leer de 0 a 5 voltios. Así trabaja el ADC para este microcontrolador. Y no siempre es así, va a depender del modelo. El ADC de este microcontrolador va de 0 a 5 voltios. Además, el fabricante nos indica que trabaja con 10 bits. Este microcontrolador trabaja con 10 bits. Entonces, la señal que llegue, que va de 0 a 5 voltios, yo la puedo cuantificar
con 10 bits. Eso significa que este puede ser 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y este valor sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, este va desde 0 hasta 1023, ¿no? Y todas las subdivisiones. Entonces, el siguiente valor, que viene a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que vendría a ser el número 1, ¿cuánto representa en voltaje? Para eso, pues acá tenemos una fórmula, igual la podríamos deducir con una sencilla regla de 3, ¿no? Pero adicional a eso, muchachos, o bueno, lo puedo calcular de manera directa. Acá quiero saber cuánto es este voltaje, ¿no? Sería voltaje 1. Entonces, este voltaje 1 va a ser igual al voltaje total, ¿no? 5 voltios sobre la cantidad de divisiones. En este caso es 1023. Entonces, si esto lo dividen, sale 4,88 milivoltios. Cada 5 milivoltios, ¿no? Casi cada 5 milivoltios. A este valor, muchachos, nosotros le llamamos resolución en voltaje. Entiéndase por resolución el mínimo cambio que podemos percibir o que puede percibir el sistema. Entonces, cuando yo les pregunte resolución, va a depender bastante hacia qué va dirigida la pregunta. Si les pido resolución a nivel de voltaje, me refiero a esto. ¿Cuánto es lo mínimo en voltaje que él puede detectar? Pero si me refiero a resolución a nivel de bits, es 10 bits, ¿no? A través de los niveles de cuantificación. El ADC tiene una resolución de 10 bits y con eso logro una resolución de voltaje de 4,88 milivoltios. Entonces, no se confundan ahí, por favor. Resolución, normalmente de un ADC lo van a encontrar a nivel de bits. Eso, cuando lo transforman a voltaje, obtienen la resolución en voltaje, que sería 4,88 milivoltios. Pero esto, muchachos, es considerando de 0 a 5 voltios, que es lo que máximo te permite el ADC de este PIC. Sin embargo, este ADC te dice, o este microcontrolador te dice, que tú puedes colocarle valores de referencia positivo y valores de referencia negativo. ¿Qué significa eso? Que yo este alcance lo puedo hacer más pequeño. Podría ser, por ejemplo, desde 2 hasta 4 voltios. Entonces yo ya no voy a muestrear señales de 0 a 5 voltios, sino de 2 a 4 voltios. Hago más pequeño el alcance. Entonces, al hacer más pequeño el alcance, ¿qué va a suceder? Si yo quiero transformar mi señal, ¿a qué sería igual? Sería igual el voltaje, acá sería 2, ¿no? Entre 1023. Y si divido 2 entre 1023, me va a salir un valor mucho más pequeño, pues, ¿no? Entonces, a mí me conviene tener un valor de resolución de voltaje muy pequeño. Porque si esto es muy pequeño, ¿qué significa, muchachos? Significa que estoy en la capacidad de detectar cambios o menores cambios, ¿no? Va a ser más sensible. Cualquier cambio pequeño que haya en voltaje, él sí lo va a poder detectar. Imagínense que tengo una señal que cambia de 3 milivoltios en 3 milivoltios. Cuando sea 0 milivoltios, él te va a dar 0. Cuando sea 3 milivoltios, él te va a dar 1, porque es el más cercano. Cuando sea 6 milivoltios, te va a seguir dando 1, porque 6 está más cercano que 5, que 10, ¿no? Miren, ustedes tienen acá 0, 5, 10 milivoltios, 15 milivoltios, ¿no? Considerando esta resolución. Si la señal es 3 milivoltios, él te va a dar el número 1. Si la señal es 6 milivoltios, te va a seguir dando el número 1. Si es, porque este es 0, 1, 2, 3, ¿no? Si es 9 milivoltios, está cercano a 10, te va a dar el número 2. Si es 12 milivoltios, te va a seguir dando 2. Si es 15 milivoltios, te va a dar 3. Esto de acá no lo he podido diferenciar. Miren, cada 2 muestras no puede diferenciar.
¿Y por qué no puede diferenciar? Porque él está en la capacidad de detectar de 5 en 5. Si yo quisiera detectar los cambios de esa señal de 3 milivoltios, esta resolución de voltaje la tengo que disminuir. Según esta fórmula, para disminuir esta resolución en voltaje, puedo modificar a él o a él. ¿Qué significa modificar a él? Tener un ADC de mejor resolución, de más bits. Ya no de 10 bits, sino de 12 bits, por ejemplo. Esto no lo puedo hacer porque el microcontrolador viene con 10 bits. O sea, yo no puedo tener más. A menos que compre un ADC externo de 12 bits. Esa sería una opción. La otra opción es decrementar o incrementar el voltaje. Decrementar. Entonces, ¿cómo lo decremento? Si él me permite decrementar cambiando los voltajes de referencia. ¿Cómo mejoro la resolución en voltaje? Mejorando la resolución en bits o disminuyendo el voltaje de referencia. Como no podemos mejorar la resolución de bits del ADC porque ya viene de fábrica, lo único que me queda es mejorar el voltaje de referencia. Y el fabricante te lo permite indicando aquí los nuevos valores de referencia. Podría ponerle, por ejemplo, 2 y 4. Algo muy común es colocar 0 y 3,3. Es algo muy común. Pero ¿eso qué significa, muchachos? Que tu BIN no puede superar, tiene que estar siempre dentro de estos voltajes de referencia. Si tú lo cambias a 3,3 e ingresas 5 voltios, vas a quemar el canal. Así que hay que tener mucho cuidado cuando modifiquen el voltaje de referencia. Modificar el voltaje de referencia es bueno si quieres mejorar la resolución. Si esa resolución que vas a mejorar es insignificante, pues no tendría sentido modificar el voltaje de referencia. Ahí tiene que tener cuidado, porque para modificar el voltaje de referencia hay que modificar registros, ¿no? De forma general, la fórmula sería esto, ¿no? Voltaje de referencia positivo menos voltaje de referencia negativo entre 2 a la n-1, donde n es la resolución en bits del ADC. Es por eso que poníamos 5 menos 0, 5, entre 1023, ¿no? Y de esa manera tenemos el valor de entrada. Ahora, aquí viene lo siguiente. Si yo quiero al revés, por ejemplo, tengo esta lógica, tengo 10 bits, ya tengo 10 bits y está ingresando 3,6 voltios. Entonces quiero saber cuál es el valor que voy a obtener, el valor digital. Tengo 3,6 voltios. Quiero saber cuál es el valor que voy a obtener a nivel digital. Sería la inversa nada más, ¿no? 3,6 voltios va a ser igual a 5 entre 1000, 5 entre 1023 por el número de bits, ¿no? A ver, acá se confunde. Sería el número de bits va a ser igual al voltaje, ¿no?, que estoy analizando, entre 5 por 1023, ¿no? Cosa que si llega a 5 voltios, 5 entre 5 se va, me queda 1023. Entonces, ¿cuánto sería eso, muchachos? Divido por favor 3,6 entre 5 por 1023. Ya, ¿cuánto salió, muchachos? 226. Claro, 700. Pero porque la mitad 2,5 tendría que ser la mitad de 1023. No, 512 aprox. Y esto pues un poco más, ¿no? 600, 700. Y esto es importante porque una vez que nosotros obtengamos ese número, nosotros a nivel del ADC lo que vamos a obtener son estos valores de cuantificación, 0, 1 hasta 1023. Ese valor binario lo tenemos que transformar a voltaje. ¿Por qué a voltaje? Porque lo que está ingresando es voltaje. Al final lo que yo quiero saber es cuánto voltaje ha ingresado. Una vez tengo ese voltaje, ahí recién voy a hacer la conversión a la magnitud que estoy leyendo. Y eso va a depender del sensor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un LM35, y es muy conocido la relación que nos da el fabricante. Él nos dice el LM35, ¿no?, un sensor más o menos sin señal, ¿no?, analógica. Él nos dice que cada 10 milivoltios es 1 grado Celsius.
Entonces 25 grados Celsius son 250 milivoltios. Entonces, una vez que esta señal lo conecto al ADC, tengo un número, lo transformo a voltaje, eso lo tengo que pasar a grados Celsius, ¿no? A grados Celsius. Como estoy transformando a voltaje, este no es 250, sino es 0,25 voltios, ¿no? Entonces, para transformarlo a grados Celsius, lo multiplicamos por 100. Entonces, multiplicándolo por 100 nada más, ya tenemos grados Celsius. Listo, ¿cuál es el proceso para poder hacer una lectura por el ADC? Esto ya viene a ser parte del 18F4550. Nosotros tenemos 13 canales, desde el canal 0 hasta el canal 12. Entonces, para trabajar con uno u otro canal, tengo que indicar cuál de todos ellos quiero trabajar. El micro tiene un solo ADC, no tiene 13 ADCs. Si tuviera 13 ADCs, podría ser en paralelo una adquisición. Como tiene un solo ADC, vamos a tener un multiplexor. Ese multiplexor lo que va a hacer es seleccionar qué señal es la que va a salir. Entonces, ¿cómo selecciono el canal 0, canal 1, canal 2? A través de los registros CHS, que está en el registro AD1. De esa manera voy a seleccionar qué canal quiero que pase al ADC para su digitalización. Adicionalmente, el ADC necesita los voltajes de referencia. Entonces, tengo que modificar los registros BCFG para indicar si la referencia va a ser 5 voltios y tierra o va a ser voltaje de referencia positivo o voltaje de referencia negativo. Pues aquí llevamos los registros. Luego voy a indicar que la ADC empiece a trabajar y eso lo hacemos con el go down, ¿no? Y finalmente lo habilitamos con el analog digital on, ¿no? Entonces, con el analog digital on estamos diciendo energízate ADC y empieza a trabajar. Sin embargo, con este bit, este es un bit de control. Con ese bit yo voy a saber si él ya terminó de hacer la conversión analógica digital. Como él me va a retornar la información en 10 bits y este micro es de 8 bits, necesito dos registros. Y el registro se llama address H y address L. Entonces, en el address H y en el address L voy a tener los 10 bits convertidos. Adicionalmente tenemos un registro llamado ADFM que me sirve para indicar cómo quiero distribuir los 10 pines en los registros. Justificado a la derecha significa que los 8 menos significativos estén en el address L y los 2 bits que quedan estén en el address H. Justificado a la izquierda es que al revés, ¿no? Los 8 bits más significativos estén en el address H y los 2 que sobran en el address L. Nosotros estamos acostumbrados a justificar a la derecha, los menos significativos a la derecha y lo que queda en el H. Entonces, todos esos registros son que tenemos que modificar: ADFM, ADON, GODON, BCFG y CHS, ¿no? Y acá lo que les comenté, ¿no? Esto ya es del mismo hoja de datos del fabricante, ¿no? Ahí están los bits para conmutar el canal que va a ir al ADC. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Cuando él va a hacer una conversión análogo digital, primero tengo que cerrar uno de estos switches para que la señal que ingrese vaya al ADC. Sin embargo, todo este tiempo de switcheo tiene un tiempo de demora. O sea, él se va a demorar en hacer todo este proceso. Como se va a demorar en hacer todo este proceso, yo no puedo digitalizar automáticamente otra señal. Tengo que esperarme a que termine de digitalizar esa señal. Y para eso el fabricante nos va a dar fórmulas indicándonos que ese tiempo va a depender del oscilador que estamos trabajando y de algunos parámetros más. Entonces, él nos simboliza la conversión interna que hace de esa manera. Él nos dice que este sampling switch, ¿no? El switcheo de muestreo, va a depender de un condensador que internamente tiene el microcontrolador, ¿no? Y nos va a dar algunas fórmulas para hacer esa conversión. Ahora lo vamos a explicar. Y el ADFM, el justificado que les dije, ¿no? Acá es justificado a la derecha, que es el que normalmente usamos, los menos significativos acá y los que quedan. El de la izquierda normalmente no lo usamos, pero si desean lo pueden trabajar.
Y entonces este PIC tiene un ADC de 10 bits, recuerden, tiene un solo ADC y 13 canales de entradas. Y es lo mismo ADCs que canales de entrada. Él tiene 13 canales de entrada con un solo ADC. ¿Cómo se logra hacer que los 13 funcionen? A través de multiplexación, ¿no? Hay un multiplexor. Aquí está. El rango de voltaje va desde 0 voltios hasta 5 voltios. La referencia de voltaje puede ser interna o puede ser externa. Si es interna, de 0 a 5. Si es externa, escojo BRF más, BRF menos. Puedo hacer una adquisición por polling o por interrupción, ¿no? Puedo hacer el poleo o por interrupción. De las dos maneras puedo hacer la conversión análoga digital. Los registros a utilizar es el ADCOM, miren, para seleccionar el canal de CHS que les comenté, el GoDOM es el control, ¿no? El bit de control del ADC, el ADOM, que es para encender el ADC. Luego tenemos los BCFG, que es para indicar el voltaje de referencia, y los PCFG, que ya lo hemos visto, que es para indicar quién quiero que sea analógico y quién quiero que sea digital. Obviamente cuando uso BRF más y BRF menos, esos bits, ¿no? Ya quedan reservados para BRF más, BRF menos, y ya no los puedo usar como entrada analógica, ¿no? Luego el ADFM, que es para la justificación, y estos bits, esos registros de acá que me sirven justamente para para indicar el tiempo de muestreo, ¿no? El tiempo de muestreo, los registros ACQT y los registros ADS. Y las interrupciones, ¿no? Interrupciones globales e interrupciones por ADC. Así como tenían el timer 0 enable y el timer 0 flag, lo mismo para el ADC. Entonces, tenemos pasos para hacer una conversión análoga digital. Esos pasos, muchachos, los vamos a trabajar directamente de la hoja de datos del fabricante. ¿Ya? Una gran ventaja que tiene Microchip es su hoja de datos. En su hoja de datos está bien explicada la configuración de muchos de los registros, si lo comparamos con otros microcontroladores. Si ustedes leen, por ejemplo, la hoja de datos de los ABR, se van a dar cuenta que no tiene tanta información detallada como lo tienen los PIC, ¿no? Entonces, a ver, acá nos explica, ¿no?, que cuál es la resolución del ADC, va a depender si es de 28 pines o de 40 pines, te da los registros más usados. Acá te explica lo del BRF, ¿no? Acá te da el diagrama del ADC. Y acá te indica los pasos para una conversión análoga digital. Entonces los pasos que te indica es, bueno, primero vamos a configurar el módulo ADC. Entonces, aquí te dice que configures primero los pines analógicos. Entonces nosotros hemos visto en una tabla que puedo configurar pines como analógicos o digitales. Entonces justamente a eso se dirige esta parte. Escoge qué pines quieres que sean analógicos, qué pines quieres que sean digitales. Luego indica si vas a usar el voltaje de referencia o no lo vas a usar. Y conjuntamente, pues, quiénes van a ser digitales o no, ¿no? Y eso se hace en el ADCOM 1. Entonces vamos a configurar de una vez eso. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y aquí vamos a poner configuración ADC. Config ADC.
CRUD y entonces vamos a crear una función, muchachos, para configurar el ADC. Ya, void configuración puertos y void configuración ADC. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el ADC. Entonces, según los pasos del fabricante, lo primero que tenemos que hacer es configurar quién va a ser analógico, quién va a ser digital y si voy a usar voltaje de referencia o no. Vamos a usar el RA0, ya solamente vamos a usar el RA0, ¿no? Que vendría a ser el canal analógico 0, solamente este lo vamos a configurar como analógico. Entonces nos vamos a la hoja de datos del fabricante y vamos a configurar el RA0. Para eso, el RA0, el canal 0 es él. Para configurarlo él como analógico, miren, puedo usar cualquiera de esos valores, ¿no? Con cualquiera de estos valores es analógico, a excepción del último. El resto lo voy a configurar como digital, entonces voy a usar eso de acá, miren, 1110. ¿Ya? Solamente para configurar este como analógico, 1110, y es el PCFG del ADCOM1, ¿ya? PCFG del ADCOM1. Entonces ADCOM1 bits.pcfg, y esto 0b era 1110. Entonces, al hacer esto, canal analógico 0, analógico, ¿no? O RA0, que vendría a ser el analógico 0, analógico. Entonces, con eso ya configuramos ese bit como analógico. ¿Qué más nos indica el fabricante? Que configure el voltaje de referencia y quienes van a ser digitales, ¿no? Voltaje de referencia y quienes van a ser digitales. Voltaje de referencia es BCFG1. Miren, del bit 0 al 3 son los PCFG, el 4 y el 5 son BCFG1, y aquí no hay nada. ¿Eso qué significa? Que yo podría configurar directo el registro de ADCOM1. O sea, pongo ADCOM1 y le coloco un valor de tal manera que sea 1110 y este valor el que deseo, ¿no? Sería 1110, son los 4 primeros bits, luego el bit 4, ¿quién quiero que sea el BRF más? Lo vamos a mandar a 5 voltios. Para eso mandamos eso a 0. Y el bit 5 quiero que sea tierra, 0. Y este de acá, estos dos de acá me interesan, los dos de arriba, que están como 0. Entonces, al ADCOM1 yo le podría mandar 0B 00001110. Con esa configuración, ¿qué hacemos, muchachos? Estamos declarando que el AN0 va a ser analógico y que la referencia va a ser 5 voltios y tierra. Ya, a ver, muchachos, entonces ADCOM 1 bits y el registro es BCFG, ¿no? BSFG. De BCFG tenemos BCFG 0 y BCFG 1. Directo voy a colocar todo, BCFG. BCFG. Y esto sería 0B 00, ¿no? Entonces BRF más es 5 voltios y
y bref menos es GND. Listo, ¿qué más nos dice el fabricante? Selecciona el canal de entrada, ya selecciona qué canal es con el que quieres trabajar, y esto está en el registro AD con 0, este de acá, ¿no? ¿Qué canal quieres usar? AD con 0, entonces nos vamos a AD con 0 y el registro se llama CHS. Entonces AD con 0 y el registro CHS. Acá lo que quiero configurar es canal 0, ¿no? Quiero usar el canal 0. Entonces el canal 0, para el canal 0 aquí está, tengo que mandar esto a 0, 0, 0, 0, 4 ceros. 0, 0, 0, 0. Listo. Luego me dice que seleccione el tiempo de adquisición. Y ahí es donde viene. Dice que seleccione el tiempo de adquisición. Y aquí está, miren, a ver. Requisitos para la adquisición. Y acá te dice que él internamente tiene un capacitor de tal valor, de tal resistencia. Y si quieres calcular ese tiempo de adquisición, lo haces a través de esta fórmula. Te dice cuánto sería el valor mínimo, es decir, el peor escenario. Y al final hace los cálculos colocando valores referenciales, siempre pensando en lo más crítico. Y al final te dice que el tiempo de adquisición, como mínimo, tiene que ser 2,45 microsegundos. ¿No? Entonces, tiempo de adquisición 2,45 microsegundos. Entonces, eso es lo que te está dando el fabricante. Si quisieran ser ustedes más exactos, pues aquí tendrían que cambiar los valores. Normalmente son valores cuando trabajas a otros valores de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de forma general es ese valor. Y ahora, seleccionando el tiempo de adquisición. Ya, él te dice, miren, el tiempo de conversión análogo a digital está definido a través de un término al cual él le llama TAT, ¿no? Que es el tiempo de adquisición, tiempo de conversión análogo a digital. Este es tiempo de adquisición y este es tiempo de conversión análogo a digital, lo que se demora en hacer la conversión. Es decir, este es el tiempo total, ¿no? Que implica el switcheo y todo. Y esto simplemente la conversión, cómo convierte de analógico a 0 1, ¿no? Entonces, esto es una porción de. Entonces, él te dice que normalmente se requiere 11 TATs para hacer una conversión a 10 bits. Entonces, si tú quieres configurar el TAT, el fabricante en los registros te dice que puedes hacerlo a través de 2 veces el tiempo del oscilador, 4 veces a través del tiempo oscilador, 8, 17, 32, 64. Y acá nos da una pequeña tabla. Él nos dice, como mínimo tenemos que asumir 0,8 microsegundos. TAT mínimo 0,8 microsegundos. Entonces, el mínimo tiempo de conversión análoga a digital tiene que ser 0,8 microsegundos. Eso es lo que te dice el fabricante. Entonces, para lograr eso, en el registro yo tengo que configurar estos bits de acá. O sea, tengo que seleccionar 2 tiempo del oscilador, o periodo del oscilador, 4 periodo del oscilador, etcétera, etcétera. Entonces, necesito conocer este valor, muchachos. El periodo del oscilador, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre la frecuencia del oscilador. La frecuencia del oscilador va a depender a qué frecuencia estoy trabajando.
yo ahorita lo estoy configurando todo a 4 MHz. Esto va a ser 1 entre 4 es 0,25. Este mega pasa como microsegundos. Entonces, cada periodo del oscilador es oscilador, ojo, no es instrucción. Del oscilador es 0,25 microsegundos. Entonces, ¿cuál de esos valores tengo que seleccionar para que pueda por lo menos tener 0,8 microsegundos? Miren, si escogemos 2 veces tiempo del oscilador, sería 0,5. No estaría en el tiempo mínimo de adquisición. ¿Cuánto tendría que ser? 4. Entonces tengo que escoger 4 tiempos del oscilador para que esto sea igual a 1 microsegundo. Y esto es mayor que 0,8 microsegundos, que es el requisito. Entonces aquí cumplo, siempre y cuando trabaje a 4 MHz. En el examen va a venir igual, solamente que yo les voy a decir que el cristal es de 16, es de 20. Entonces hay que recordar esto, muchachos, ¿ya? Hay que recordar esto. Ya, entonces configuro 4 ciclos del oscilador. Con 4 ciclos del oscilador logro 1 microsegundo, que es mayor al requisito que me da el fabricante. Listo, aquí está, el requisito del fabricante. Entonces, eso es lo primero. Y eso lo configuramos en estos registros, ¿no? Aquí está. Este sería, ¿no? 4 FOSC. Entonces, si yo quiero trabajar a 4 veces el tiempo del oscilador, este registro lo tengo que mandar a 1, 0, 0. Este cálculo que hicimos, muchachos, lo podemos, no sería necesario que lo hagamos, porque el fabricante aquí ya también te da una tabla. Te dice, miren, si estás cercano a 5, usas 4 veces el oscilador, que sería 1, 0, 0. Si escoges un oscilador de 20 MHz, tienes que usar 16 TOS, y eso significa que cambies el ADCS como 101. Como estamos usando 4, usamos 100, ¿no? El ADCS. Entonces lo hemos calculado solamente para corroborarlo, pero en la tabla del fabricante ya te lo indica. Entonces tenemos que modificar, muchachos, aquí está el registro 100, ¿no? Y falta el ACQT. El ACQT, tengo que escoger uno de esos valores, de tal manera que todo el tiempo de adquisición mínimo sea 2,45 microsegundos. ¿Por qué este número, muchachos? Porque me lo da el fabricante. El fabricante en su hoja de datos nos ha dado este valor. Entonces, si mitad vale vale 1 microsegundo, mitad vale 1 microsegundo, como mínimo tengo que hacer 2,45. Entonces, ¿cuál de todos ellos tendría que usar? Si uso 2 TAP, sería 2 por 1, 2 microsegundos, no llego. 4 TAP, ¿no? Sería 4 TAP. Y 4 TAP es 0, 1, 0 en el registro ACQT. Entonces, de esa manera es que configuramos este registro y este registro. Y de esa manera vamos a configurar esos dos registros. Entonces, los configuramos. Este es el registro AD con 2. AD con 2 bits ACQT, y el ACQT tiene que ser 010. Ese 010 significa 4 tantos. Luego AD con 2 bits el ADCS, y ese ADCS tiene que estar en 100.
¿Y eso qué significa? Era frecuencia del oscilador sobre 4, ¿no? Frecuencia del oscilador sobre 4. Listo, a ver, ¿qué más nos indica el fabricante, muchachos? Ahí está. Ya configuramos el tiempo de adquisición, el tiempo de conversión, hicimos esto de acá, y me dice que enciendas el ADC, y el ADC está en el AD con 0. AD con 0. Entonces AD con 0 bits y vamos a encender el ADC. Sería AD on, ¿no? Lo vamos a encender, pero ¿con qué bit lo encendemos? Eso hay que buscar. AD. Aquí está. AD con 0. AD on. Habilitamos con 1, ¿no? Habilitamos con 1. Entonces habilitamos con 1. Entonces aquí habilitando ADC. Listo. A ver, ¿qué pasos más nos faltan? Luego viene la configuración de la interrupción. Cada vez que se realice una conversión análogo digital, se va a ejecutar una interrupción. Eso siempre y cuando yo quiero trabajar con interrupciones. Si no trabajamos con interrupciones, simplemente podemos hacer poleo, ¿no? El polling. Entonces, por el momento no vamos a trabajar con interrupción. Primero lo hacemos con polling y luego con interrupción. Entonces, este paso lo voy a obviar. Como no estoy trabajando en el tema de interrupción, también descarto el paso 3 y me voy directamente al paso 4. El paso 4 ya tiene que ver con la adquisición en sí, para que se realice la adquisición. Con esto ya está todo listo, ¿no? Ya está el canal aquí switcheado, aquí también ya está switcheado. Aquí falta solamente su bit de control, ¿no? El godón. Entonces con ese godón es que ya empiezo a verificar si hay adquisición o no hay adquisición. Entonces me dice justamente eso, que trabaje con el godón que está en el AD con 0. Luego de eso voy a esperar a que la conversión análogo digital se complete. Si estás haciendo la técnica de poleo, ¿cómo sé que ya terminó de hacer una adquisición? Por el bit de control godón. El bit de control godón, muchachos, va a estar en 1 cuando está realizando una conversión análogo digital. Cuando termina, se va a 0, ¿no? Se va a 0. Eso es el caso de poleo. Si fuera por interrupción, hay que leer la interrupción del ADC. Una vez que este godón es 0, es decir, ya hizo la conversión análoga digital, lo que voy a hacer ahora es leer el resultado. ¿Y eso dónde están? Los registros address H y address L. Una vez que lees esos registros, pues nuevamente regresas, ¿no? Regresas. Pero no sería necesario regresar al paso 1, 2, 3, porque esa configuración es única, a menos que quiera hacer cambios. ¿A dónde regreso? Simplemente al godón, acá. Al paso 4, ¿no? Indicar que quiero hacer la conversión y esperar. Si quiero leer varios canales, ¿qué tendría que hacer? A esto agregaré un paso adicional que sería cambiar de canal, y para cambiar de canal lo hacemos con el AD con 0, ¿no? Input channel. Ya, a ver, muchachos, ya está configurado hasta acá el canal 0. Nos faltó ajustar el justificado. Nos faltó el justificado. Aquí está, el justificado es el ADFM, ¿no? Después del TAT. ADFM. Entonces es AD con 2 bits punto ADFM.
y esto va a depender. Quiero justificado a la derecha, ponemos en 1. Entonces acá justificado a la derecha. Listo, ya está justificado a la derecha, muchachos. Ya configuramos el TAT y ya encendimos el ADC, ¿no? Ya encendimos el ADC. Entonces, en la configuración de puertos va a depender. Si quiero puedo mostrar el ADC en LEDs, pero lo que vamos a hacer es mostrar de una vez el valor digitalizado en un LCD, porque ya hemos trabajado con el LCD, perdón. Entonces, nos vamos a programas MPLAB y buscamos la librería del LCD. Y copiamos el ADC, muchachos, y el LCD. Recuerden que para esto en header files agregamos el LCD. Ahí está, compilamos. Y vamos a hacer un include del LCD, ¿no? Vamos a hacer un include del LCD. Entonces recuerden que el LCD, la librería que estamos usando, está configurado en el puerto D. Entonces vamos a configurar el tris D como salida, ¿no? Como salida. Acá port D como salida. Ahora abrimos el ADC, recuerden, presionan clic, control clic para que les lleve a la función. Y aquí cambiamos o copiamos las funciones que vamos a usar. LCD init, por ejemplo, ¿no? Aquí en configuración de puerto vamos a inicializar el LCD. Vamos a configurar vamos a inicializar el LCD y digamos que arriba vamos a mostrar el valor en digital y abajo el valor en voltaje. Entonces vamos a imprimir texto. LCD write string, ¿no? LCD write string. LCD write string. Para hacer esto, primero nos tenemos que ubicar en cierta posición del LCD, y eso lo hacemos con el LCD set cursor. LCD set cursor. Entonces sería 1,1, fila 1, columna 1, y lo que vamos a escribir es D de decimal o de dato, ¿ya? Dato. Y luego nos vamos a la fila 2 y lo que vamos a colocar es voltaje. Miren, aquí es posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de la columna 7 recién voy a tener que imprimir los valores. Ya, columna 7, muchachos. Columna 7. Aquí no olvidemos el postcom bits IRCF. Este va a 0B110 para trabajar con 4 MHz, ¿no? Internos. Entonces el LCD ya está configurado, el LCD como salida. En la configuración del ADC ya estoy indicando que el RA0 va a ser analógico, ¿no? Y el voltaje de referencia, y ya encendí el ADC, miren, ya lo encendí y listo. Nos vamos a nuestro programa principal, configuramos los puertos, configuramos el ADC y entramos a nuestro while infinito. Recuerden que la configuración del ADC solamente es hasta energizar el ADC. Lo que viene a continuación ya son los bits de control, y los bits de control es con el registro Godón, ¿no? Con el registro Godón.
Entonces lo que vamos a hacer aquí, muchachos, es vamos a trabajar con el AD con 0. Aquí está el AD con 0. Y vamos a utilizar continuamente el canal. El ADC ya está configurado, ya está energizado, ya está con los tiempos configurados. Entonces lo único que me queda es escoger el canal y decirle digitaliza, nada más. Entonces voy a usar el CHS y el bodón continuamente, y eso está en el registro de con 0. El resto ya lo configuré. Esto es lo único que va a ir constantemente cambiando. Entonces es AD con 0 bits CHS. Ya lo configuramos, pero lo voy a colocar igual por si queremos usar otro canal, y sería 0000, ¿no? 0B0000. Entonces aquí simplemente estoy escogiendo el canal 0. AD con 0 bits, y ahora el bodón. Y este bodón lo mandamos a 1. Entonces al mandarlo a 1 voy a decir que inicio de conversión análogo digital, ¿no? Inicio de conversión análogo digital. Entonces, ¿qué va a suceder ahí, muchachos? En esos momentos el ADC, lo que lea en su canal analógico, sea lo que sea 0 voltios, sea 5 voltios o cualquier valor de esta escala, ya lo voy a empezar a digitalizar y se va a demorar el tiempo que ya hicimos el cálculo. ¿Cómo sé que él ya terminó de digitalizar? Porque el bit Godon se va a mandar a 0. Cuando el Godon está en 1, la conversión está en proceso. Y cuando está en 0 es porque ya terminó la digitalización. Pero esto funciona solamente cuando el add-on está en 1. Y el add-on es cuando el ADC está encendido. O sea, esto funciona solamente cuando el ADC está encendido. Cuando el ADC está apagado, por más que pongas aquí 1, 0, no va a pasar nada. Como nuestro ADC ya lo encendimos en la configuración, voy a trabajar bastante con el bodón. Yo lo forcé a 1, diciéndole, ¿sabes qué? Empieza con la digitalización. Ahora, ¿cómo sé que terminó? Porque este bit es 0. Entonces tengo que preguntar eso. Entonces vamos a preguntar cuando el AD con 0 bits Godon a ver, acá le puse esto. Cuando este sea igual, cuando sea igual a 0, lo que quiero es ya leer el valor que está en address H y en address L. Entonces aquí, ¿qué tendría que poner, muchachos? Si yo le pongo 0, digamos que estamos en adquisición. Cuando está en adquisición es 1. ¿Estamos en adquisición? Si estamos en adquisición es 1. 1 es igual que 0, falso y salvo. No, yo quiero quedarme aquí hasta que termine la adquisición. ¿Qué se va a demorar? Pues este tiempo, ¿no? Era 4 por 1, se demora 4 microsegundos, que es nada. Entonces acá tendría que preguntar si es igual a 1. Pregunto, ¿sigue digitalizando? Sí. ¿Sigue digitalizando? Sí. ¿Sigue digitalizando? Sí. Cuando es 0 porque ya terminó. 0 es diferente que 1. 0 es igual que 1. Falso. Y salimos. Al salir, este va a ser para término de ADC. Al salir, muchachos, al terminar este while, ¿qué significa? Que ya terminamos de digitalizar la señal. Como ya terminamos de digitalizar la señal, ya puedo leer el valor. ¿Dónde está ese valor? En los registros address H y address L, ¿no? Aquí. En address H y en address L. Ahora, ese valor lo tengo que mostrar en el LCD. Para eso voy a crear una variable. Ya, una variable unsigned o int. Y le vamos a poner dato ADC.
y esto que empieza en 0. Entonces en este dato ADC vamos a almacenar el dato convertido, muchachos. ¿Ya? El dato convertido. Este dato convertido está en address L, ¿no? Recuerden que en address L están los 8 bits menos significativos. Entonces, si ha llegado, por ejemplo, el número 256, va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, ¿no? Este 250, no, perdón. Este sería el número 511, ¿no? 511. El número 511 son 9 bits, no 9 unos, porque el 255 es 8 bits. Entonces este es el 511. Entonces el address L me está botando este número. Este es el address L. Me está botando 1111111. Listo, ahí está. Y esto transformándolo a decimal, ¿qué número es? 255. A eso yo, ¿qué cosa le tengo que sumar? Le tengo que sumar el contenido de address H. El contenido de address H. Pero el contenido de address H es 10000000. Como es un ADC de 10 bits, solamente va a trabajar hasta acá. Estos de acá siempre van a ser 0. Acá no nos va a conmutar, ¿no? Pero si yo le sumo address H, si yo hago esto, muchachos, no voy a tener el número 511, porque este número va a ser 1. Y 255 más 1 va a ser 256, no va a ser 511. ¿Qué tendría que hacer con este valor? Desplazarlo, ¿no? Tengo que convertir este 1 a un número de 9 bits. Entonces lo que tengo que hacer es desplazarlo. Este 1 lo tengo que desplazar de tal manera que aparezca acá. Tengo que desplazarlo. ¿Cómo desplazo un bit? Claro, hay un operador que es esto de acá, ¿no? ¿Y cuántos bits lo voy a desplazar? 8 bits. Entonces, al desplazarlo 8 bits, ya no va a ser este valor, sino este número va a ir acá. Y este valor sí es 256. 256 más 255 me va a salir 511. Y ese valor ya está. Ya lo tenemos en dato ADC. Él va a soportar esto porque dato ADC es un int y la variable int no es de 8 bits, pues es de mayor cantidad de bits, ¿no? Listo, muchachos, ya tenemos el valor en dato ADC. Ahora lo único que queda es imprimirlo. Lo único que nos queda es imprimirlo. Para imprimirlo, lo que vamos a hacer es usar la función lsd setCursor, ¿no? Primero nos vamos a la fila 1, columna 10 dijimos, ¿no? Y aquí, ¿qué cosa vamos a escribir? Vamos a escribir el valor decimal, el número decimal. Para eso vamos a crear un dato string, char. Vamos a poner char dato ADC. Le vamos a poner una C adelante. Y a C dato ADC. ¿Y de qué tamaño declaramos esta cadena? Máximo puede ser 1023. O sea, máximo puede ser 4. Como es una cadena, 5, ¿no? Tamaño 5. Entonces, ¿cómo hacíamos la transformación? Sprintf. El primer valor que viene es donde se va a almacenar el dato convertido, que vendría a ser esta cadena. El segundo parámetro viene a ser el formato, porcentaje, quiero completar con 0, tamaño 4, no 4 espacios, y de entero, ¿no? De entero. Y finalmente el dato a transformar. El dato a transformar se llama dato ADC. Dato ADC. Y esto lo imprimimos. Y acá le vamos a dar un pequeño retardo. delay-ms 50 milisegundos, ¿no? Para no saturar
A ver si nos falta algo. A ver, vamos a compilar. Ya está. Y nos vamos a Proteus. Entonces el RA0, bueno, ya no lo usamos acá. Vamos a colocarle un potenciómetro. Vamos a colocarle un potenciómetro. Y este va a ser salida, ¿no? Y este es el que va a ir al RA0. Entonces la variación de ese potenciómetro, ese voltaje va a ir al RA0 y lo va a digitalizar. Y el LCD está RS en el digital 2, Enable en el digital 3 y el resto correlativo. Entonces RS en RD2, el Enable en RD3 y el resto correlativo. Listo, cargamos. A ver, por acá no hay puertos de usados. Aquí hay puertos de usados. Vamos a borrar esto. Aquí también. Y cargamos el programa. Y ahí está, ¿no? 511 porque justo el voltaje que está ingresando es la mitad, está al 50%. Igual aquí vamos a, para corroborar, vamos a colocar un voltímetro. Y ahí está, ¿no? 2,5. De 0 a 5 es 1023, la mitad 511. Entonces, a ver, vamos a transformar ese valor lo vamos a transformar a voltaje. Entonces aquí básicamente sería operación matemática, ¿no? Vamos a crear otra variable que sea flotante, sería voltaje. Entonces voltaje, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al dato ADC, ¿no? ¿Cuál era la fórmula, muchachos? Quiero transformar ese número a voltaje, ¿ya? Era el dato por 5 entre 1023. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, miren. Dato ADC es un valor entero. 5 es entero, 1023 es entero. Entonces, entero por entero me da entero. Entero entre entero me va a dar entero. Entonces, esta operación me va a devolver un número entero, por lo tanto, el voltaje, por más que sea flotante, siempre va a ver un número entero. Entonces, voy a ver 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Si yo quiero transformar esto a flotante, basta que uno de ellos sea flotante. Entonces, punto 0. 5.0 ya es flotante. Entonces, entero por flotante, flotante. Flotante entre flotante, flotante. No se regla del mismo C. Y acá vamos a crear otra cadena. Se llama C voltaje. Y es también de tamaño 5. Entonces, copiamos esto. Esto es C voltaje y va a ser flotante.
El primer parámetro es de qué tamaño quieres que sea ese flotante, por ejemplo 4, punto y la cantidad de decimales después de la coma. Si quiero que tenga 2 decimales, acá le ponemos 2. Entonces mi formato va a ser, por ejemplo, no sé, 5, no, máximo 5, ¿no? 4,36. Tamaño 1, 2, 3, 4. Siempre tamaño 4. Y 2 decimales. También puedo hacer porcentaje punto 2f. ¿Qué significa? No importa el tamaño, va a depender del número que estás imprimiendo. Lo que sí siempre se va a cumplir es que después de la coma decimal va a haber 2 dígitos. Entonces lo podríamos expresar así, ¿no? Y a continuación viene el dato a transformar, que en este caso es voltaje. Entonces el voltaje lo va a transformar a flotante y lo va a almacenar acá. Nos vamos a la posición 2 y aquí lo que vamos a imprimir es la cadena voltaje, ¿no? Compilamos. Ya está. Y ahí está, ¿no? 2,5 voltios. A ver, incrementamos 2,55, 2,55. Miren, de 511 pasó a 522, ¿no? Y se incrementó. No, eso está en voltios. Se incrementó 50 milivoltios. 50 son 10 pasos, ¿no? Claro, son 10 pasos. Bueno, es más, porque en sí es 4,88 milivoltios la resolución en voltaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, 522, ¿cuántos voltios es 522? A ver, hay que hacer esa conversión. 522, ¿cuántos voltios es? Entonces es 520, el voltaje, ¿no? Voltaje de entrada va a ser igual. Para que no se memoricen ni una fórmula, háganlo de la siguiente manera. Este es un número. Imagínense que es el máximo valor. ¿Cuánto es el máximo valor? 1023. Entonces lo divido entre el máximo valor para que se vaya. ¿Y cuánto sería el voltaje máximo? 5. Entonces si es 1023 se va y me queda 5. Entonces, a ver, operen eso, muchachos. A ver, sería 522 por 5 entre 1023. 2,55, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, vamos a esto incrementar más. $870 y ya sería 870 por 5 entre 1023, ¿no? Y me da 4,25 y 4,25. Entonces está haciendo la conversión adecuadamente, ¿no? O sea, sí lo está trabajando de forma normal. Y a ver, entonces, a ver, para terminar, muchachos, quizás muchos de ustedes han hecho esto en Arduino, ¿no? Y en Arduino simplemente era hacer un analog read. Esto al final lo podríamos asemejar a Arduino, ya que esta configuración, si lo queremos trabajar a un reloj ya fijo, a un tiempo ya fijo, esto sería algo constante. O sea, ya no tendría que modificar esto para nada. Y eso es lo que sucede en Arduino. En Arduino no te permite usar otro reloj, ya te viene con reloj de 16 MHz. Es porque ya todos los cálculos están basados en su reloj. Entonces esto yo lo puedo trabajar como tal. O sea, queda fijo y una sola vez. Y en mi codificación, si yo quiero cambiar de canal, lo único que tengo que hacer es modificar esto. Miren, solamente es estos tres, ¿no? Entonces yo podría crear una función que se llame analog read, y dentro de esa función coloco esto de acá. Y esa función que me retorne, ¿no? Algo así. Creo una función
que se llame void analog read, donde necesite de entrada un canal y te retorne el valor digitalizado. Y todo esto iría acá. Todo esto iría acá. Solamente que tú escogerías el canal analógico, ¿no? Sería int A. Y acá podríamos hacer lo siguiente, muchachos, ¿no? Podríamos preguntar miren, acá yo le podría colocar A. Miren, le podría colocar A. ¿Qué pasa si acá le coloco A? El usuario va a ingresar 0. Si ingresa 0, él va a ser 0. Si le coloco 1, él va a ser 1. Y esto coincide. Miren, si es 0, escoges canal 0. Si es 1, escoges canal 1. Si es 2, escoges canal 2. Entonces le puedo mandar directamente la letra A. Entonces si yo le mando acá 3, él va a configurar el canal 3. Inicializo, termina la adquisición y lo almacena en dato ADC. Lo único que tendría que cambiar sería acá, muchachos. Esto de acá. Acá tendría que ponerle 0, 0, 0, 0, ¿no? 4 ceros. ¿Para qué 4 ceros? Para que todos sean analógicos. ¿No? Para que todos sean analógicos. Y listo, acá simplemente tendría que hacer lo siguiente. Llamo a mi función analog read, quiero el canal 1 y vamos a leer por el canal 1. Como él te retorna un dato, eso lo vamos a almacenar aquí en dato ADC. Entonces vamos a analog read 1. Acá colocamos 1, escoge canal 1, inicia la adquisición, pero aquí este ADC está mal, ¿no? Aquí vamos a colocar int, vamos a crear una variable local int n, y esto que se almacene en n, y al final vamos a hacer un return de n. Entonces digitalizamos y ¿qué cosa va a retornar? N. N viene a ser el resultado de todo, ¿no? Entonces él lo que va a retornar, ¿dónde se va a almacenar? En dato ADC. ADC lo transformo y listo. Ahora vamos a ver si esto funciona. Miren, estoy poniendo analog read 1, ¿eh? Analog read 1. Ejecuto el programa. Estoy en 4,25 y no muestra nada porque este está en el canal 0. Solamente para demostrarles que sí está bien configurado. Entonces ese sería el canal 1, el RA1. Ahora sí, ahí sí debería, ahora sí, ¿no? 4.25. Entonces al final lo que hemos hecho es crear nuestra función tipo Arduino. Simplemente es analog read. Esto es lo mismo que Arduino, ¿no? Listo, muchachos. Ya, la otra semana vamos a hacer una especie de laboratorio. Ya me olvidé de colgar los materiales. Ahora lo voy a hacer para ambos. Y en el drive, sí. Entonces materiales para el lunes, porque voy a traer mis tarjetas, y para el jueves. Entonces traten de organizarse para traer una laptop cada 6, 7 personas. O sea, por lo menos que haya 4 laptops en la clase, ¿no? Listo, muchachos.